Bien, esta mañana nos visita los estudios el doctor José Antonio Torres Iriarte. Él es analista político, internacionalista, y lo hemos invitado precisamente para analizar dos temas muy puntuales. Uno, el tema de la crisis que vive Bolivia, y también analizar la reciente encuesta de opinión que ayer publicó Datum International por encargo del diario El Comercio de Lima. Qué gusto saludarlo, doctor Torres, muy amable por atender esta invitación, muy gentil. No, al contrario, muchas gracias. Es una grata oportunidad participar en este programa y poder atender las preguntas que plantee, ¿no? Vamos por el caso de Bolivia. Bolivia está atravesando por una situación bastante dificultosa, una crisis política, no solamente en el plano político, porque hay posiciones irreconciliables en este momento entre el actual presidente y Evo Morales, pero también el estallido económico que ya registra Bolivia. ¿Cómo entender esta crisis boliviana en estos momentos? Bueno, la crisis de Bolivia tiene ya algunos años en desarrollo, ¿no? En el 2019 Evo Morales se vio obligado a abandonar el país y asume un gobierno interino de la señora Yáñez, y que ahora está privada de su libertad por un mandato judicial bastante discutible. Evo Morales regresa luego de la victoria de Luis Arce en las elecciones del año 2020, en octubre de ese año, y el gobierno de Arce concluye el próximo año y se habla de una posible candidatura a la reelección de Luis Arce y también la pretendida postulación del señor Evo Morales representando al MAS. Pero al interior del MAS hay una escisión, hay una crisis política que tiene ribetes incluso judiciales. Hay una ruptura. No, hay una ruptura. Evo Morales acusa de traición a Luis Arce acusa a Evo Morales de ser el responsable de la actual crisis financiera y económica que afronta el país por su mala gestión económica. Y además hay un tema judicial que podría ser abordado en los próximos minutos porque el señor Evo Morales está afrontando investigaciones a nivel de la Fiscalía que podrían incluso determinar su aprehensión porque él actúa en rebeldía, no comparece ante la Fiscalía y el Poder Judicial para dar testimonio de las imputaciones por estupro y por otros delitos cometidos en agravio de menores de edad, ¿no? Ahora, esta es la crisis política que vive Bolivia, una polarización entre sectores del MAS, que además eran socios políticos. Socios políticos, eran además un grupo muy unido, que insurge en la política en los últimos 20 años. Evo Morales llega al gobierno en las elecciones del 2004, toma el poder en el 2005 y siempre se vendió como el líder de un pueblo, de los pueblos originarios de Bolivia y el primer indígena en haber llegado al poder en Bolivia y en América Latina, lo que es bastante discutible, ¿no? Ahora, Bolivia se vendió hasta hace unos años como un modelo económico. Así es, exitoso. En la región exitoso, ¿no? Se sustentó en ingresos provenientes del sector hidrocarburos, pero lo que estamos viendo ahora en Bolivia es una situación bastante dramática, ¿no? Con un dólar controlado, ya no hay dólares en el mercado informal, adicionalmente las caídas en el tema de exportaciones en el sector hidrocarburos. Bolivia es un importador neto de hidrocarburos en estos momentos y además el fuerte impacto que tiene la inflación. O sea, del modelo boliviano que siempre vendió Evo Morales y después Arce Catacora, ciertamente ahora está en una situación bastante muy complicada. Crítica, sí. Hay que recordar que Arce Catacora fue el ministro de Economía del gobierno de Evo Morales. Y el vicepresidente de la gestión de Evo Morales en sus 3 gobiernos fue el señor García Linera, que es, digamos, el ideólogo, el mentor ideológico del MAS, que ahora está un poco apartado de la política boliviana, pero lo cierto es que el modelo nacionalista de expropiación y nacionalización de los hidrocarburos y de la industria gasífera a favor del Estado boliviano le generó una renta al Estado boliviano muy interesante en los primeros años. Se implementó un gasto, se multiplicó el gasto social, el gasto público, los subsidios directos para generar un clientelaje político a favor del MAS, pero todo tiene un límite. Ya esas políticas se han ensayado en otros países, el caso de Bolivia, Perú también pasó por esa experiencia fallida, y en realidad nacionalizar las tierras o industrias o nacionalizar la industria de hidrocarburos en el corto plazo pareció una medida con alta aprobación popular, pero no ha habido nuevas inversiones, no ha habido nuevas exploraciones, ya las reservas están agotándose, los precios internacionales no son los mejores en ese momento y como usted bien ha dicho, se da la contradicción que siendo productores ahora son importadores.
¿no? Y además se queda el país sin reservas, en el mercado paralelo el dólar escasea y como ha sido noticia en las últimas semanas, el sol peruano es una moneda transable en las calles de Bolivia, ya sea de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba, porque es una moneda fuerte respecto al peso argentino o al peso chileno, ¿no? Ahora, lo más grave es que Bolivia se haya quedado casi sin reservas internacionales. Así es. No tiene reservas para, digamos, poder importar los bienes que necesita, los bienes de consumo de capital, y además es un país casi al borde de la quiebra y en medio de una crisis política donde, por otro lado, el MAS tiene esa vocación de perpetuarse en el poder, porque no hay que olvidar que Evo Morales forzó una cuarta candidatura presidencial en el 2019. La OEA dio un informe técnico a través de una auditoría internacional determinando que había un fraude, que se había montado un fraude a favor del señor Evo Morales. Hay una protesta social, hay hechos de violencia en las calles de las grandes ciudades de Bolivia y Evo Morales abandona el país, ¿no? Porque teme por su vida. El gobierno de López Obrador le da asilo, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana va por él y ese avión sospechosamente lleva toneladas de carga, ¿no? Con destino a México. Y en México Evo Morales no cumplió las reglas del asilo, que es no hacer política. Era un ciudadano y un activista político que gozaba de la tolerancia del gobierno de López Obrador, esperó que la situación mejore para su partido, hubo un gobierno de transición y luego nuevas elecciones, Arce gana, y antes que Arce gane, Evo Morales incluso viaja a Buenos Aires para desde Buenos Aires, un lugar cercano a Bolivia, poder dirigir la campaña política de la elección de su hombre de confianza, Arce Catacora, ¿no? ¿Hacia dónde camina Bolivia en este momento? Hacia el caos, y creo que Pero van a tener un proceso de elecciones. Sí, van a tener elecciones, pero el juego de Evo Morales fue antes del 2005, cuando ejerce la presidencia, es generar caos, tomar carreteras, bloquear vías y presionar socialmente, ¿no? Esa forma de hacer política le dio resultados, porque él era un líder emergente y un líder que se vendió. Pero hoy cambió la figura. Pero hoy la situación es distinta, es un líder ya con años encima y sobre todo desgastado políticamente, con hechos de corrupción de todo tipo, además de estupro, trata de menores, y es una persona muy desacreditada, pero sin embargo él es parte de este llamado Foro de Sao Paulo, de este llamado socialismo del siglo XXI, que no pretende ceder el poder, sino hacerse de él a largo plazo, ¿no? Claro, pero la pregunta es cómo mantener un gobierno que está en la precariedad, en lo político y en lo económico. O sea, las condiciones son totalmente distintas de hace una década. Totalmente. Ahora, Bolivia, su economía depende mucho del oro ilegal que sale de nuestro territorio. Madre de Dios, hay minería ilegal, Puno hay minería ilegal. Hay una dependencia de la economía peruana informal, de Puno en especial, y tal es así que el sol peruano se ha convertido en una moneda no solo de refugio, sino para transar, ¿no?, las operaciones comerciales todos los días. Entonces, la economía boliviana está virtualmente quebrada, también ha sido afectada por las medidas económicas que ha dado Javier Milei, ¿no?, que ha afectado la vía, digamos, las operaciones de compra y venta de mercancías que eran necesarias para abastecer el mercado boliviano. O sea, las medidas de ajuste de Milei, que le están dando resultados porque está controlando la inflación y recuperando reservas para el BCR de Argentina, han afectado en los últimos meses, en el último año en especial, a la economía boliviana. Como las medidas de Milei se van a mantener, yo creo que la salida de Bolivia en el plano económico es incierta. En el plano político, tal vez haya polarización al interior del MAS y surja un candidato de oposición, pero el MAS tiene las prácticas también chavistas o de Maduro. Tiene a la lideresa que fue presidenta interina en prisión, con un mandato de 10 años de pena privativa. Tiene al líder Camacho de Santa Cruz, ¿no?, un líder político opositor, claro, en prisión. Y en la escena boliviana no se conoce ahora quién podría liderar a toda la oposición que resiste a estas malas políticas del MAS, ¿no? Estamos dialogando con el doctor José Antonio Torres Iriarte, él es analista en temas de política y también internacionalista. ¿Y esto puede arrugar, doctor Torres, a una nueva ola migratoria hacia Perú, esta vez desde Bolivia? Cierto. De alguna forma se está dando, no hay números exactos,
pero Perú se ha convertido, a pesar de las deficiencias del gobierno de Dino Boluarte, porque su economía es solvente financieramente, hay bajas tasas de inflación, de que haya una ola migratoria de Bolivia hacia el Perú, porque ya Chile está restringiendo mucho el paso de migrantes o el ingreso de migrantes a su territorio nacional. Incluso el presidente Boric en Naciones Unidas, en su discurso, ahora en septiembre, fue muy claro en decir que la migración iba a ser restringida a su país porque habían actos delictivos promovidos por migrantes que habían ingresado a Chile, creando caos, zozobra y sobre todo violencia en las calles, ¿no? Que se refirió al Tren de Aragua sin mencionarlo, ¿no? Entonces la ola migratoria boliviana sí se va a dar porque es casi algo imperativo, una necesidad para sobrevivir, ¿no? Y además porque la conectividad siempre ha sido entre lado de frontera. Lado de Desaguadero, si hay una relación no solo comercial de larga data, sino histórica, la región, lo que ellos llaman la región Aymara. Acá ha habido mucho de demagogia, ¿no? Evo Morales logró que se apruebe una constitución en Bolivia donde se constitucionaliza la existencia de 36 pueblos originarios, 36 pueblos originarios. Y esa constitución quiso ser replicada con algunas variantes en Chile, pero el pueblo chileno la rechazó, ¿no? Claro. Este mensaje de los pueblos originarios, yo soy pueblo originario, tú no eres parte de mi pueblo, es parte de una prédica ideológica que además, como en México, ¿no? La señora Claudia Sheinbaum, que recientemente asumió el gobierno, no invita al rey de España porque la monarquía española no ha pedido perdón por los hechos ocurridos durante la conquista, ¿no? Entonces, estamos así cayendo en manos de un populismo irresponsable que además quiebra las economías, genera expectativas falsas en los pobres, los sectores a los que supuestamente benefician estas políticas económicas, ¿no? Vayamos al tema nacional. Ayer se publicaba una encuesta de Datum por encargo del Grupo del Comercio, ¿no? La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte alcanza 92%. Y esto marca simplemente ya una desconexión entre la presidenta y la población. Pero no solamente eso, sino que la población percibe que es una muy mala gestión en temas muy puntuales, el tema de inseguridad ciudadana, el tema de la recuperación económica, los presuntos casos de corrupción, una serie de hechos que configuran precisamente este alto nivel de desaprobación. Sí, más allá de que las cifras de una encuesta u otra pueden diferir, lo cierto es que la gran mayoría, más del 90% de desaprobación, son cifras muy altas para un gobierno que todavía tiene un tramo de gestión. Ahora, la señora Boluarte no fue elegida presidenta, fue parte de la plancha presidencial, se dio la sucesión constitucional el 7 de diciembre, porque el acto fallido del señor Pedro Castillo de pretender cerrar el Congreso y convertirse en dictador durante un tiempo indeterminado. Ciertamente que la señora Boluarte está alejada de la realidad. Creo que es una persona que no tiene claro ni conciencia del papel y el rol que le está desempeñando, ser jefa de Estado, ser la primera presidenta de Perú en su historia republicana, y los hechos de los Rolex, más allá de lo que han significado, su pretendido viaje a Naciones Unidas, que fue negado por el Congreso, si bien la inflación está controlada y no hay una devaluación y hay estabilidad financiera, porque la política monetaria la maneja el BCR, el pueblo, la gente en general tiene en contra la percepción de que hay violencia, inseguridad ciudadana, desinterés del gobierno, actos de corrupción, y una presidenta que incluso se expresó mal de la prensa en los últimos días como una forma de justificar su mala gestión, ¿no? Ahora, ahí está el problema de fondo, ¿no? Porque hay un conjunto de hechos que grafican esta alta desaprobación. El tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, la presidenta siempre ha mostrado cifras, apoyada del ministro del Interior, que se está teniendo éxito, pero a la luz de los resultados la cosa es totalmente diferente. Totalmente. Lo que hemos visto en los últimos días en Lima, una movilización del sector de transportistas, esto probablemente pueda escalar a nivel nacional porque
no solamente el problema de la inseguridad es en Lima, el problema de la inseguridad Así es todo el territorio. País. Entonces, si tenemos una presidenta que está totalmente desconectada, una presidenta que intenta alejarse de la realidad, el tránsito hacia el 2026 de la presidenta va a ser bastante dificultoso, por llamarlo de alguna forma. Bueno, hace poco en una entrevista que concedí a un medio local, manifesté que tarde o temprano la señora Boluarte iba a ser privada de su libertad porque ella misma no tiene conciencia que tiene procesos en curso, investigaciones en curso, que está comprometido su hermano Nicanor Boluarte, que ha cumplido una función no tan clara en su gobierno, que incluso ha tenido pretensiones de formar un propio partido político, no siendo ella una presidenta de transición, una presidenta que ha cumplido con el mandato de la sucesión constitucional. En realidad hay una desconexión. Ahora, la inseguridad ciudadana es el tema, creo, número uno en el sentir de la población, y esta ha sido exacerbada por la presencia de más de 1,5 millones de inmigrantes. Yo siempre he defendido el derecho de los migrantes, el derecho a un trato justo, a un empleo adecuado, a derechos sociales, pero la migración venezolana, en mi concepto, y lo vengo repitiendo y escribiendo, es parte de un plan siniestro diseñado por Cuba y Venezuela para crear inestabilidad en la región. Porque así como han llegado hombres y mujeres a trabajar en el Perú, ciudadanos respetables de Venezuela, han venido una ola migratoria de delincuencia organizada que ya está asolando todo el territorio nacional, está asolando Chile, está asolando Ecuador y asola Colombia. Tal vez en Colombia queda un poco compensado porque Colombia también ha sido un país muy violento por el tema del narcotráfico. Ecuador, que era un país estable en el plano de la seguridad interna, está asolado por la violencia armada de estas bandas organizadas. Hubo un candidato presidencial asesinado en la campaña última, hay un joven presidente que está poniendo mano dura, y la población percibe que la ola migratoria venezolana está siendo manchada por el accionar de estas bandas organizadas, porque generalmente los que están participando en estos hechos delictivos son extranjeros. Y lo mismo está pasando en Chile. Han habido 3 carabineros asesinados, ¿no?, con disparos a la cabeza por ciudadanos venezolanos. Ahora, este mismo nivel de desaprobación alcanza al Congreso de la República, 88%. O sea, ¿cómo tener un manejo ejecutivo, legislativo con ese alto nivel de desaprobación? Bueno, el Congreso ha tenido siempre bajos niveles de aprobación, pero este Congreso ha tenido un papel aceptable en la etapa del gobierno de Pedro Castillo porque, defendió la constitucionalidad, defendió la legalidad, actuó rápido el 7 de diciembre, y no hay que olvidar que la vacancia presidencial de Pedro Castillo fue aprobada incluso por miembros de Perú Libre y del bloque magisterial. O sea, ni siquiera sus propios colaboradores políticos estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado del 7 de diciembre. Pero dicho esto, ahora hay una especie de convivencia o de coexistencia o de armisticio entre Fuerza Popular, Podemos y Perú Libre. Fuerza Popular, Podemos y otros grupos políticos como APP de Acuña, que están dando sostén político al gobierno de Dina Boluarte. O sea, es claro que Acuña tiene intereses en todo el país. Incluso como gobernador de La Libertad está demostrando ser muy incapaz y siendo tolerante con el accionar de los mineros ilegales en Patás. Se han encontrado fosas comunes en las últimas horas. Y si hay fosas comunes, imaginémonos qué más está pasando en esa zona, que es una zona liberada en manos del narcotráfico y la minería ilegal, que tiene relación directa con lo que está pasando en Bolivia, porque ese oro ilegal transita hacia Bolivia y está permitiendo que Bolivia pueda todavía su economía precaria sobrevivir ante la crisis financiera, ¿no? Ahora, el gobierno plantea a través de un proyecto que se apruebe, se tipifique el tema de terrorismo urbano. ¿Cómo mira usted ese tema? Bueno, el terrorismo urbano es una etiqueta que los penalistas señalan que no cambia el curso de las cosas, ¿no? En realidad creo que la legislación vigente da instrumentos legales a la Fiscalía y al Poder Judicial para actuar, y a la Policía. Lo que pasa es que hay un Ministerio Público con dosis de politización, un Poder Judicial cómplice y que actúa de forma laxa, y la Policía
Recién hay un mandato legal que le va a permitir tener un papel protagónico en la investigación preliminar, ¿no? Porque está a cargo de los fiscales. Y hay que ser realistas. Un fiscal que es un abogado formado en el campo del derecho, muchas veces joven y sin experiencia, cuando está frente a una banda organizada o frente a un delincuente avesado, no tiene las agallas, ni la habilidad, ni la experiencia, ni el carácter para enfrentarse en un interrogatorio. Entonces son garantistas en exceso y ante eso se está demostrando incluso que han habido hechos graves, han sido detenidos decenas de personas y luego liberadas en las siguientes horas. Quiere decir que si la policía no se le empodera en el plano de la investigación, no se le da recursos logísticos, no se le moderniza y además se respeta las jerarquías policiales porque hay mucho manoseo a los mandos militares, cambios sucesivos de directores generales y altos mandos policiales. La policía, por un lado, con el apoyo de la Fiscalía, haciendo su trabajo de investigación y el Poder Judicial resolviendo en plazos razonables los procesos en curso, creo que se puede mejorar. Pero hay, creo, una falta de voluntad de los líderes de estos organismos y el gobierno mira para otro lado y el ministro del Interior dice que solamente es un tema de percepción, que hay logros, que la prensa no habla de los logros. Y más allá de los logros que pueden haber, claro, lo cierto es que el balance es negativo y la gente lo siente día y noche en su barrio, en su calle, en su distrito, y no solamente en Lima, es en todo el país, ¿no? Muy bien, yo le agradezco al doctor José Antonio Torres Iriarte, analista en temas de política nacional e internacional, habernos visitado en esta oportunidad a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor. No, al contrario, muy agradecido por la oportunidad y creo que es el momento de que el país tome conciencia que hay en agenda asuntos de importancia que atañe a todo el Perú, ¿no? Muchas gracias.